Grabando. Ok. Muy bien. Vamos a comenzar la clase de hoy y vamos a empezar por los rayos X. Vamos a primero a definir lo que son los rayos X, y para definir los rayos X hay que entender primero qué es o qué son los rayos X. Para empezar, les tengo que decir, los rayos X son un haz de luz. O sea, que son rayos, ¿sí? Son rayos electromagnéticos, ¿sí? Que se pueden, en este caso, proyectar a través de una placa, ¿sí? Fotográfica. Como ustedes bien saben, cuando ustedes ven una placa radiográfica no es más que una película fotográfica. Entonces esos rayos X se proyectan, ¿sí? Se proyectan por la placa radiográfica. Que esos haz de luz, ¿sí? No se pueden ver, no son visibles al ojo humano porque están dentro de un espectro no visible, ¿sí? Por eso se llaman rayos X. ¿Por qué se lo denominó así? Porque se lo denomina rayos X. Su descubridor, Röntgen, en allá por los años 1885 más o menos, ¿sí? Hizo un experimento en el cual descubrió que podía proyectar imágenes del cuerpo a través de un haz de luz, y este haz de luz, ¿sí? Eh, Se formó en esto que se llama ampolla de cristal, ¿sí? Esto es una ampolla de cristal. Lo que hizo Röntgen fue poner un ánodo, un cátodo, y a través de este cátodo que ustedes pueden ver aquí, ¿sí? Hizo pasar una corriente. Esto es un cable, ¿sí? Un cable de corriente alterna, que es la misma corriente que nosotros usamos en nuestras casas. Y en la parte del ánodo introdujo una placa de plomo, que es esta, ¿sí? Hizo pasar corriente eléctrica. Estos electrodos o electrones que salen de este filamento chocan a través de esta placa de plomo y emerge un haz de luz o un haz de rayos de luz, que son lo que se denomina rayos X. ¿Por qué lo denominó rayos X? Porque él no tenía conocimiento de qué tipos de rayos, ¿sí? Se podía observar. Entonces él lo denominó rayos X. Después de mucho tiempo, estos rayos se quedaron con ese nombre y hoy conocemos lo que todos podemos ver como las radiografías, que se forman a través de rayos X. ¿Ok? Esa es la primera. Entonces, cuando nosotros tenemos ese tipo de imágenes, vamos a ver dos tipos de imágenes, ¿sí? Dos tipos de imágenes. Imágenes blancas, imágenes negras. Bien saben ustedes que en la radiografía, si más de uno ya habrá visto una radiografía, se pueden observar imágenes blancas y negras. Entonces, ¿qué son esas imágenes blancas y qué son esas imágenes negras? ¿A qué se deben esas imágenes negras? ¿A qué se deben esas imágenes blancas? Es lo que vamos a tratar de aprender hoy, ¿sí? Bueno, para empezar también hay que decir que los rayos X tienen, ¿sí?, características. Ya lo definimos, ¿sí? Ahora vamos a ver las características que tienen esos rayos X. Los rayos X tienen características como pueden atravesar objetos, pueden atravesar objetos, ¿sí? Eso significa que pueden atravesar porciones anatómicas, como nosotros podemos observar en las placas, ¿sí? Producen fluorescencia cuando son iluminados con materias fluorescentes. Por ejemplo, en las placas, ustedes saben que las placas radiográficas son fotográficas, entonces producen fluorescencia. Por eso podemos ver esas imágenes blancas y negras. Tienen la capacidad de alterar el ADN. Y esto es algo más muy importante de lo que les voy a decir. Tienen la capacidad de alterar el ADN. Eso sí, tienen la capacidad de realizar roturas a nivel de la cadena celular. Por eso es que también los rayos X se utilizan como tratamiento en lo que conocemos como radioterapia. Entonces, esa es una de las características importantes de los rayos X, por las cuales también la esposa de Röntgen fue, o sea,
murió a causas del cáncer, ¿verdad? Entonces se puede tratar eh, tumores, cánceres también con los rayos X. Por eso se llama radioterapia. Esas son las características más importantes que tienen los rayos X, ¿sí? Y eso hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a una sesión de radiografía, tenemos que tener en cuenta que hay que cuidar, que son importantes dentro del cuerpo. Por ejemplo, en la mujer, la parte importante son la parte de las mamas, la parte de la pelvis, ¿sí? En el hombre, la zona de los escrotos, ¿sí? Y la zona del cuello, donde están las tiroides, también en la mujer. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta porque hay que cuidarnos. También por eso, los que son radiólogos, los técnicos en radiología, tienen como un chaleco de plomo para proteger sus partes íntimas. Entonces, esas son algunas características, algunas indicaciones que nosotros tenemos que observar en el momento de realizar o de ir a un lugar donde vamos a hacer algún tipo de estudios radiológicos. Muy bien, vamos a ver ahora las indicaciones de las radiografías. Ustedes bien saben, como nosotros como kinesiólogos, vamos a utilizar mucho las radiografías. Vamos a utilizar mucho las radiografías. ¿Por qué? Porque vamos a tener fracturas, vamos a tener luxaciones, vamos a tener hernias de disco, vamos a tener alteraciones posturales. Entonces, nosotros tenemos que interpretar también los rayos X como tales. No vamos a ser técnicos, no vamos a ser técnicos en radiología, no pretendemos nosotros hacer informes radiológicos porque eso se encargan las personas que se preparan y que estudian este tipo de especialidades porque el diagnóstico por imagen es una especialidad médica, pero a nosotros nos ayuda también en pacientes en las cuales nosotros vamos a tener este tipo de atenciones. También en qué tipo de pacientes vamos a intervenir nosotros como kinesiólogos. En los pacientes con alteraciones respiratorias o cardiorrespiratorias. Por ejemplo, si es que vamos a entrar en internados, la radiografía de tórax es una herramienta importante que nosotros tenemos que conocer y saber leer e interpretar a la hora de tratar un paciente que está internado. Entonces, también eso es importante para poder conocer lo que son los rayos X y las radiografías. Otras indicaciones podrían ser algo menos comunes, por ejemplo, las tendinopatías o las lesiones musculares, o las lesiones de partes blandas serían, ¿verdad? Que también se pueden observar con las radiografías, pero hay que tener mucho entrenamiento en el ojo para poder diagnosticar o ver alguna alteración de partes blandas o de tendinopatías en las radiografías. Eso sí, cuando en una lesión de parte blanda, por ejemplo, en algún tipo de tendinopatía o en alguna parte de lesiones musculares, aparecen calcificaciones. Vamos a verlas perfectamente con una radiografía. No necesitamos un estudio más exhaustivo para observar ese tipo de lesiones. Simplemente con una radiografía vamos a poder observarlas. También porque es importante comenzar sabiendo lo que es las radiografías, porque es la primera imagen que nosotros siempre solicitamos a nuestros pacientes. Cuando cualquier tipo de paciente acude a nosotros, lo primero que le preguntamos es, ¿tenés tu radiografía? ¿Sí? Entonces, como es la más barata entre todos los métodos de diagnóstico que existen, ¿sí? Es más accesible para el paciente, entonces también tenemos que nosotros saber y conocer, leer y también las indicaciones. Por ejemplo, si tenemos algún pariente, vecino que necesita algún tipo de estudio por imágenes, nosotros podemos, sabiendo las características de las patologías que conocemos, indicarle, bueno, a vos te va a ser mejor realizar una resonancia o una radiografía o una ecografía o una tomografía. Entonces nosotros también podemos ayudarles al paciente y guiarles qué tipo de método de diagnóstico por imagen le sería ideal para la patología que está teniendo nuestro paciente. Bueno, las contraindicaciones. Bueno, las contraindicaciones en las radiografías, evidentemente, cuando yo les dije que una de sus características es que altera la cadena de ADN, las embarazadas serían aquí las contraindicaciones más llamativas entre todas, ¿verdad?
Pero las embarazadas, no siempre, todas las embarazadas durante sus 9 meses de periodo gestacional, no. Lo que se recomienda es que a las embarazadas dentro del primer trimestre ni se acerque luego a ningún tipo de rayos X, a ningún tipo de radiografía, a ningún tipo de emisión de rayos X. Porque esos 3 meses, ustedes muy bien saben, por embriología y por histología, que es el periodo en el cual se desarrolla o está empezando a desarrollarse el feto, y para que no haya alteraciones en su cadena de ADN, en su formación, entonces la contraindicación más relativa serían las embarazadas. Sí. Entonces, otra contraindicación y sería los pacientes con cáncer, con un tumor. ¿Y por qué? Sería una contraindicación si los rayos X también se utilizan para pacientes con tumores o con cáncer, ¿verdad? Entonces, también son contraindicaciones relativas. Acuérdense que una persona que está con una enfermedad terminal tiene muchos problemas, ¿verdad? Muchos inconvenientes. Entonces, hay que tener en cuenta también eso para poder indicarle una radiografía, ¿sí? Bueno, ahora esta es la ampolla de cristal, esto es lo que le quería mostrar, ¿sí? Esta es la ampolla de cristal, así se ve. Esto es lo que está dentro de los equipos de radiografía y esto es lo que genera los rayos X. Ahora les quiero mostrar un poquitito, les quiero mostrar, esta es la primera radiografía. No se preocupen, estos dos PDF yo les voy a enviar a ustedes para que ustedes lean y tengan y puedan interiorizarse más sobre lo que es los rayos X. Esta es la primera imagen radiográfica del mundo, ¿sí? Esta es la mano de la esposa del que descubrió los rayos X. Y como ustedes pueden ver aquí, esta es una imagen que sobresale en su dedo y este es el anillo de la señora. Esta es la primera prueba de rayos X que se hizo en el mundo para poder nosotros tener lo que hoy es este método de estudio. Bueno, si es que tienen ahora alguna pregunta o continuamos nada más o empezamos a hacer algunas preguntas si tienen, las evacúo ahora mismo y después continuamos y abro el micrófono. Depende de ustedes, no tengo ningún problema. ¿Qué me dicen? ¿Alguna pregunta? No. Preguntas, habiliten su micrófono y pregunten, sin problema. Preguntas. Ninguna. Continuamos. Continuamos. Si me dan un ok todos. ¿Sí? ¿Está todo claro? ¿Se entendió? Sin problema. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar. Muy bien, entonces, ahora, ¿cuáles son las posiciones en las cuales nosotros nos vamos a ubicar para obtener las placas radiográficas? Eso es lo primero también que tenemos que saber. Porque cuando nosotros veamos placas radiográficas, siempre van a aparecer en la esquinita, ¿sí? Unas palabras o unas letritas que son AP o PA, ¿sí? Esas dos letritas no son solamente que la abreviación de dos palabras, antero-posterior o postero-anterior. Pero ¿por qué es antero-posterior o por qué es postero-anterior? Lo voy a explicar con este dibujito que está aquí. Bueno, una vez que el paciente vaya a la sala de radiografías, si está en la sala, va a tener el aparato de rayos X de un lado y un chasis del otro lado, que es una placa, ¿sí? Es una placa de metal donde está inmerso dentro, aquí adentro está la placa radiográfica, está la placa fotográfica en realidad, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que
lo que se le indica al paciente, de acuerdo a qué tipo de imagen o qué tipo de estructura queremos fotografiar, en este caso, se le va a ubicar al paciente. Cuando los rayos X ingresan de la parte anterior a la parte posterior, por eso es que aparece en la radiografía, dice radiografía de tórax simple AP, entonces significa antero-posterior. Eso significa que él estaba de frente o mirando al frente al aparato de rayos X, por eso se llama AP. Si el paciente está dándole la espalda a este aparato de rayos X, va a significar que la posición es póstero-anterior. Nada más, eso es simplemente, es muy sencillo del por qué se puede explicar una placa AP o PA. ¿Sí? ¿Está bien? Eso es lo más sencillo que hay. No sé, no, generalmente es lo que primero preguntan los alumnos, ¿por qué es PA? ¿Por qué es AP? Y bueno, la respuesta es muy sencilla. De acuerdo a dónde ingresan los rayos X, se denomina a la placa radiográfica. Puede ser antero-posterior, como es en este caso, ¿sí? O postero-anterior, si los rayos ingresan de la parte de la espalda hacia el frente, a la parte posterior, a la parte anterior, ¿sí? Las incidencias que pueden haber en los rayos o en las radiografías es la postero-anterior, la antero-posterior y las laterales. Esas son las incidencias que nosotros podemos encontrar cuando realizamos placas radiográficas. Algunas excepciones dentro de las posiciones en que podemos encontrar las placas radiográficas son las oblicuas, que son en 45 grados. El paciente se pone no de frente, no de espalda, sino se pone ni tampoco en forma lateral o de costado, sino que se pone en forma oblicua al lugar donde se va a realizar la prueba. Esas pruebas oblicuas, cuando nosotros lleguemos a ver columna vertebral, vamos a ver que son muy importantes para observar una patología que hoy es muy común generalmente en pacientes jóvenes, en pacientes del sexo femenino, que son la espondilolisis y la espondilolistesis. Esa es una incidencia, una forma de realizar una placa radiográfica para poder observar algunas estructuras en la columna vertebral que no son bien nítidas ni en posterior anterior ni en lateral. ¿Sí? Bueno, esta era la primera parte de de nuestra clase. No se rían del, del chiste, es simplemente para amenizar la clase. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar en esta parte de lo que es lo que corresponde a la radiografía, a los rayos X. A partir de ahora vamos a ver cómo se observa y cómo se debe leer o cómo se debe ubicar la placa de rayos X de la zona torácica para nosotros poder leerla y observarla correctamente. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna duda que tengan? ¿Algo que quieran preguntar? No, no se guarden nada porque esta es una forma eh, de la que podemos observar y tener bien de referencia, porque ahora vamos a entrar en tórax y vamos a ver imágenes de tórax, vamos a aprender a leer tórax como corresponde para poder nosotros después, cuando ustedes vayan a los hospitales a tratar pacientes internados, puedan interpretar la placa radiográfica de tórax, leer y también tratar sin ningún problema, ¿sí? Bueno, si no hay preguntas, si no hay nada que acotar, vamos a seguir, ¿ok? ¿Seguimos? ¿Estamos todos? ¿Sí? Vamos a ver si es que están todos conectados. Y Lisa Sarubi no le veo a Lisa Sarubi.
¿Dónde está Lisa Darui? Voy a controlar eso. Lisa, ¿dónde está Lisa? Parece que Lisa se durmió. Se durmió Lisa. Bueno, seguimos. Vamos a ver. Entonces, vamos a compartir. Muy bien. Entonces, vamos a leer tórax. Vieron que cuando ustedes ven una placa radiográfica de tórax dicen qué es lo que yo voy a ver, qué es lo que yo puedo ver. La verdad que a mí me confunde, la verdad que yo no entiendo nada. Primero, para entender una placa radiográfica vamos a entender primero por qué hay imágenes blancas y por qué hay imágenes negras, en este caso grises, ¿sí? ¿A qué se debe que una imagen sea blanca o sea negra? Todo depende. Y ojo con esto, grábenlo y métanse en la cabeza. Las imágenes en radiografía dependen de la densidad del cuerpo que va a atravesar ese haz de luz de rayos X. ¿Sí? Aquellas estructuras más densas, y anoten bien, aquellas estructuras más densas van a absorber mayor cantidad de rayos X. ¿Sí? Mayor cantidad de rayos X. Por ende, van a, ¿sí? proyectar imágenes blancas. ¿Sí? Imágenes blancas. ¿Ven? Imágenes blancas. Esas imágenes blancas se llaman radioopacas. ¿Sí? Entonces, estructuras anatómicas de mayor densidad van a producir imágenes radioopacas. ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. Las imágenes negras son las imágenes negras que tienen menor densidad. Estructuras anatómicas con menor densidad van a dejar atravesar mayor cantidad de rayos X, o sea, va a atravesar mayor cantidad de rayos X de esas estructuras y van a producir imágenes negras. Esas imágenes negras en radiografía se llaman radiolúcidas. Entonces, en la radiografía tenemos dos mnemotecnias o dos términos técnicos, radiopacas y radiolúcidas. Las imágenes radiopacas son las imágenes negras. ¿Sí? ¿O no? Atiendan ahí, no se confundan. Esto es lo que ustedes tienen que grabar. Lo blanco es radio opaco, lo negro es radio lúcido. ¿Sí? Estructuras con mayor densidad van a producir imágenes blancas, o sea, imágenes radio opacas, ¿sí? Y estructuras anatómicas, perdón, con menor densidad van a producir imágenes negras o radiolúcidas. Muy bien, esta placa que nosotros vemos aquí es una placa simple PA de tórax, que era simple PA de tórax. Y acá voy a explicar la palabra simple. Cuando nosotros tenemos palabra simple, ¿sí? Es que no utiliza ningún medio de contraste, porque existen también medios de contraste que tiñen ciertas estructuras que nosotros podemos ver con una placa radiográfica. Entonces, cuando hay un medio de contraste, ya deja de ser una placa radiográfica simple, ya es una placa radiográfica compuesta. Entonces, cuando no hay medio de contraste, es simple. En este caso, como esta imagen que ustedes están observando en su computador, ¿sí? Esta es una imagen simple de tórax. ¿Por qué PA? Ya lo expliqué hace rato. Porque póstero anterior. Muy bien, entonces, ahora como ya entendimos, ya conocen las dos palabras técnicas en la parte de lo que es radiografías, ¿sí? Vamos a empezar a explicar por qué explicar y por qué empezamos con
PA de tórax porque nosotros tenemos que saber ubicar la placa radiográfica para poder leerla, ¿sí? Pero para poder leerla primero tenemos que saber qué posición es la correcta en la placa radiográfica de tórax. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto? Porque estamos entrando ya en lo más técnico, ¿verdad? Lo anterior era un poco más como introducción. Si tienen alguna pregunta, por favor, no hay ningún problema. Habilitan su micrófono o habilito yo, creo que yo tengo que habilitar el micrófono, me dicen y preguntamos, ¿sí? Muy bien, entonces, cuando yo utilizo la placa radiográfica de tórax, primero tengo que posicionarla correctamente. Y para posicionarla correctamente, voy a tener 4 puntos cardinales o 4 puntos específicos que yo voy a buscar y que tienen que estar correctamente ubicados para decir, ah, bueno, ahora yo coloqué bien la placa radiográfica y ahora la voy a leer. Muy bien, uno de los primeros puntos que yo voy a buscar cuando tengo una placa radiográfica de tórax es esta sobrelevación que está aquí, ¿sí? Esta sobrelevación se llama botón aórtico, ¿sí? El botón aórtico no es más que el callado aórtico. ¿Se acuerdan de la anatomía? Cuando del ventrículo izquierdo sale la aorta ascendente y luego forma un callado aórtico, forma como una U. Bueno, ese es el lugar del botón aórtico. El botón aórtico tiene que estar ligeramente del lado izquierdo y entre la tercera y cuarta costilla. Ese es el lugar del botón aórtico. No importa si está un poquitito más abajo, un poquitito más hacia la izquierda, sí, pero tiene que estar ligeramente del lado izquierdo, ¿sí? El segundo punto importante que yo voy a buscar en una placa radiográfica de tórax es esto que está acá, la silueta cardíaca. La silueta cardíaca es la sombra del corazón, ¿sí? La sombra del corazón. Y la sombra del corazón tiene que dibujar como una forma de gota, ¿sí? Una forma de gota. Y también, esta es la línea media, esa forma de gota tiene que estar ligeramente desviado hacia el lado izquierdo, hacia el lado izquierdo. Entonces, cuando yo encuentro una placa radiográfica, voy a buscar el botón aórtico, lo voy a poner ligeramente del lado izquierdo, mi silueta cardíaca también del lado izquierdo, ¿sí? Y el tercer punto que voy a buscar es esto que está aquí, esta unión. Esto es costilla, chicos. Esto es costilla y esto es cúpula diafragmática. Ustedes saben que el diafragma tiene forma de cúpula, ¿de acuerdo? Cuando vieron anatomía, vieron el diafragma tenía una forma de cúpula, ¿sí? Bueno, esto que está aquí es la cúpula diafragmática derecha. Esta cúpula diafragmática forma un ángulo, como ustedes ven aquí, forma un ángulo, miren, con las costillas. Este ángulo se llama costo diafragmático derecho. Ángulo costo diafragmático derecho. ¿Sí? Costo diafragmático derecho. O costo frénico. Van a encontrar también en la bibliografía, si es que leen en cualquier lugar, costo frénico derecho. ¿Frénico por qué? Porque acuérdense que el diafragma está inervado por el nervio frénico. Por eso también se llama costo frénico. ¿Sí? Costo frénico derecho. Tiene que tener una particularidad. Lastimosamente en esta no sale. Voy a pasar a la otra. Sí, acá se ve mejor. Este ángulo costo frénico derecho está más elevado generalmente que el izquierdo. Porque hay un ángulo costo frénico derecho, costo frénico izquierdo. ¿Sí? Entonces, vamos a buscar botón aórtico, silueta cardíaca y ángulo costo frénico o costo diafragmático derecho más elevados que el izquierdo. ¿Sí? Eso también vamos a buscar como tercer punto para ubicar una placa radiográfica. Si por ahí en casa tienen una placa radiográfica, ya pueden ir practicando e ir viendo estas estructuras e ir ubicando para poder entenderla mejor. O si no, pueden entrar a internet. En internet hay un millón de radiografías de tórax simple en la cual ustedes pueden observar también. Por último, ¿sí? Por último, quiero mostrarles el cuarto punto que ustedes tienen que buscar para ubicar una placa radiográfica. Es
esta imagen que está aquí ya es una imagen, no es blanca, es gris más o menos, pero es considerada negra, ¿sí? Esto se llama cámara gástrica. Cámara gástrica también tiene que estar del lado izquierdo. ¿Qué es la cámara gástrica? Cuando ustedes estudiaron anatomía en la parte de abdomen, el estómago sí tenía la forma de una J, ¿sí? Le forma una J y el líquido el líquido clorhídrico, el ácido clorhídrico, perdón, no estaba lleno completamente ocupando ese estómago. Era un líquido que tenía un nivel y arriba no había nada, había aire. Bueno, eso es lo que en la radiografía de tórax se observa y se conoce como cámara gástrica. Entonces, esos 4 puntos son los importantes para buscar y para ubicar una placa radiográfica de tórax para poder leerla. Entonces, repetimos, botón aórtico, silueta cardíaca, ángulo costofrénico derecho con respecto al izquierdo más elevado, y si ustedes ya tienen un ojo más entrenado, van a ver que aquí hay una pequeña imagen, ¿sí? Tendría que estar la cámara gástrica, pero no se observa perfectamente. Me van a preguntar, ¿se tiene que observar los 4? No necesariamente se tienen que observar los 4. Cualquiera de estos 4 nosotros podemos buscar para poder leerla. Ahora, que no se vean los 4 nos tiene que llamar mucho la atención porque podemos estar en presencia de algún tipo de patología respiratoria. ¿Sí? Muy bien. Seguimos explicando la placa radiográfica de tórax. Esto que está aquí, que ustedes pueden ver aquí, es lo que conocemos como, la gente dice, eso es su pulmón. No, este es el espacio pulmonar. ¿Sí? O la silueta pulmonar. Silueta pulmonar derecha, silueta pulmonar izquierda. Y como ustedes pueden ver, no es completamente negro. Porque acuérdense ustedes que las imágenes PA de tórax no solamente van a tomar la fotografía del pulmón, sino todo lo que está atrás de él y delante de él. Y acuérdense que tenemos costillas por detrás y costillas por delante, porque las costillas envuelven y forman una caja torácica. También se pueden observar estas pequeñas arañitas o telarañas que tienen los espacios pulmonares o las siluetas pulmonares. Esos no son más que los bronquios pequeños que van y terminan en los alveolos. Ustedes saben muy bien que los alveolos son la unidad funcional del aparato respiratorio. En los alveolos se realiza el cambio gaseoso para poder purificar la sangre. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que buscar y tenemos que proyectar y entender para nosotros ubicar una placa radiográfica de tórax y poder observarla y leerla correctamente. ¿Qué otras estructuras podemos observar aparte de lo que nosotros dijimos? Muy bien, eso es lo que vamos a pasar a ver ahora. Muy bien, en esta imagen, ¿sí? Está especificada qué otras estructuras yo puedo observar con una placa simple de tórax. Si ustedes ven aquí arriba, hay como un conducto, sigan, es como una sombra, si ustedes pueden observarla perfectamente. Esto es el trayecto de la tráquea, ¿sí? El trayecto de la tráquea. La tráquea, acuérdense que forma parte del aparato respiratorio, por eso es que forma como una sombra, porque su imagen va a ser negra, o sea, va a ser radiolúcida. Y detrás de la tráquea podemos ver la columna, el cuerpo de la columna vertebral y también la apófisis espinosa. Imagínense todas las estructuras que había sido podíamos ver con una radiografía de tórax, ¿verdad? Simplemente no era algo muy difícil, sino es algo muy sencillo en realidad. Sí, entonces podemos ver la tráquea, el trayecto de la tráquea. Muy bien, podemos seguir, si nosotros seguimos esa sombra, podemos ver, acuérdense que la tráquea se divide en un bronquio derecho y en un bronquio izquierdo. Podemos ver también el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. El bronquio derecho, obvio, va al pulmón derecho y el bronquio izquierdo va al pulmón izquierdo. Entonces yo puedo observar tráquea, puedo observar cuerpo de la columna vertebral dorsal, en este caso, puedo observar la apófisis espinosa, puedo observar
el bronquio derecho, puedo observar el bronquio izquierdo, ¿sí? También puedo observar la clavícula, ¿sí? En este caso, en una radiografía de tórax, observar la clavícula no me da mucha información, pero si por ahí tengo algún tipo de luxación, fractura o alteración en la clavícula, va a aparecer en la placa de tórax, entonces yo voy a poder observarlo, ¿sí? Otra cosa que quiero también aclararles y hacerle hincapié en este caso es mostrarles que se puede observar la escápula. Esta es la escápula, pero los radiólogos aconsejan de que las escápulas no deben observarse en el campo pulmonar, no deben observarse en el campo pulmonar. Tienen que observarse por fuera del campo pulmonar, como ustedes pueden observar en esta placa radiográfica. ¿Sí? Las escápulas están por fuera. Cuando las escápulas entran o se ven aquí, en esta zona, se considera que es una mala técnica según los radiólogos, ¿sí? No está bien hecha la placa, excepto en aquellos pacientes que están internados y están en decúbito supino todo el tiempo, y obvio ahí no se va a poder evitar, pero eso es entendible. Entonces, si el paciente se para y se hace una radiografía de tórax parado, las escápulas no tienen que estar dentro del espacio pulmonar. Muy bien, seguimos. También se pueden observar, esto ya es para personas que hace mucho están viendo este tipo de imágenes, ya para los especialistas en medicina por imágenes, la vena cava superior, la vena cava inferior, ¿sí? Este es el diafragma derecho, el diafragma izquierdo, ¿sí? En la silueta cardíaca, voy a mostrar, ahí perdón, en la silueta cardíaca, ¿sí? Cuando yo les dije que parece una gota y está ligeramente desviado hacia la izquierda, se puede observar esta pequeña zona de radiopacidad. Esto corresponde a la aurícula. Y esta zona de mayor radiopacidad, que está ligeramente del lado izquierdo, corresponde a los o al ventrículo izquierdo, ¿sí? Que también son zonas interesantes que nosotros podemos pasar a observar, ¿sí? Entonces, también podemos observar la vena cava superior, la vena cava inferior. Esto es aurícula derecha, esto es ventrículo izquierdo, como les dije anteriormente, como les mostré. Y esto AP es la arteria pulmonar izquierda en este caso que podemos observar. Algo muy interesante también que debo mencionar es que en una radiografía de tórax, si es normal, si vamos a hablar de normalidad, se tienen que observar las primeras 7 a 9 costillas. 7 a 9 costillas, ¿sí? Entonces vamos a contar. Esta es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena y aquí abajito último la décima. La que no estoy viendo es la undécima y la duodécima, que también son flotantes, ¿sí? Eso es importante que ustedes empiecen a practicar, empiecen a mirar un poco para poder entender cómo se lee o cómo se ubica una placa radiográfica de tórax, para poder entenderla y leerla y ubicarla primero correctamente para poder estar al tanto de lo que le pasa a nuestro paciente cuando estamos en la zona de internados, cuando ustedes ingresen a los hospitales, ingresen a atender pacientes en la parte de internados. Hoy en día, cabe recalcar, hoy en día que tenemos que estar muy interiorizados a esto por el tema del COVID, ¿sí? Porque ustedes saben que produce una neumonía atípica y vamos a ver cómo se ve la neumonía en una placa radiográfica. Entonces, es importante que todos nosotros, los kinesiólogos, entendamos, sepamos leer la placa radiográfica. Muy bien, con esto creo que terminé la primera parte, ¿sí? Para que ustedes tengan la introducción sobre lo que es la placa, sobre lo que son los rayos X y sobre lo que son las placas radiográficas y sobre cómo se puede ubicar una placa de tórax y cómo se puede ubicar
leerla correctamente y también interpretar las estructuras y las diferentes estructuras anatómicas dentro de una placa radiográfica. Bueno, creo que está por terminar nuestro tiempo, o ya terminó, no sé, pero eso es lo que tenía preparado para hoy. También les tengo preparado eh, este PDF que también les voy a enviar, ¿sí? Cómo usted ve una radiografía de tórax, ¿sí? Así se ve una radiografía de tórax, ¿sí? Creemos que vamos a ver esto, ¿verdad? Un lindo paisaje, ¿sí? Donde se observa todo bueno, pero en realidad lo que vemos es esto, ¿verdad? Estas son las incidencias de cómo se aplican los rayos X, donde hay mayor cantidad de rayos X absorbidos. Esta es una imagen muy importante que se observa o que podemos observar para entender dónde Profe, hay mayor cantidad de rayos X absorbidos y dónde hay menos. profe, ¿Sí? Esta es la posición en la cual el paciente se no ubica se para ve una el PDF. placa radiográfica PA de tórax, como ustedes pueden ver aquí. ¿Sí? Esta es la posición en la que el paciente adopta y esta es la imagen que proyecta esta posición. Esta es la otra que yo les dije, que es la forma lateral, ¿sí? Que también podemos tener este tipo de incidencias, PA, AP y lateral, ¿sí? Esta es la otra posición que también se puede realizar. Como ustedes ven, el paciente está en decúbito lateral, allá está la placa, el chasis, y acá está el emisor de rayos X, y se puede evidenciar una placa radiográfica. En decúbito lateral también se puede realizar. Esto es ya más técnico, esto es ya para los radiólogos, que son los expertos, que realizan diferentes posiciones para encontrar y ver mejor diferentes estructuras anatómicas que el doctor refiera, ¿verdad? Sí, como les dije, hay que tener un sistema para poder leer y poder ubicar la placa radiográfica, ¿sí? Cómo analizo una radiografía de tórax, ¿sí? Es la dosis de exposición adecuada, ¿sí? Puedo ver la vasculatura pulmonar, que es lo que le mostré, esas arañitas, ¿verdad? Por detrás del corazón, a través de los contornos del diafragma. Puedo ver los vasos a nivel de los ilios, el ilio pulmonar, ¿saben lo que es el ilio pulmonar? ¿Sí? O son muy oscuras para valorarlas. Todo esto yo me tengo que preguntar, e ir preguntando, e ir mirando. El secreto de diagnóstico por imágenes no es observar una sola vez una placa radiográfica y ya se aprende. No, el secreto de diagnóstico por imágenes es observar muchas y muchas veces la misma placa para poder entender y leer. ¿Sí? El tiempo de exposición si es suficiente, si el contorno cardíaco está bien definido, ¿sí? Es lo que yo les decía. Y estas son diferentes posiciones o estructuras que nosotros podemos observar. Esto ya es muy técnico, ¿sí? Esto es muy técnico eh, para que ustedes puedan leerla. Muy bien, eso es todo lo que tengo para decirles por hoy. Espero que se haya entendido la clase. Espero que hayan entendido la clase. Y yo les voy a enviar, no se preocupen, yo les voy a enviar el PDF. Yo les voy a enviar el PDF y la información es todo el material bibliográfico para que ustedes lean. Yo les voy a enviar. No se preocupen por eso. ¿Sí? Es que abro algunas ventanas y algunas ventanas no se ven, pero no es lo importante. Bueno, es todo por hoy. Si tienen alguna pregunta, por favor, ahora es el momento de preguntar y de sacar todas sus dudas. No hay ningún problema. Estoy para escucharles.
Profe, profe. Hola. ¿Los archivos van a estar en la plataforma virtual? O... Ah, perdón. Ay. ¿Ahí me escuchas? ¿O no? ¿No? No. No le escucho. Profe, Hola, ¿me escuchan? ¿Alguien quiere sí, preguntar algo? yo. Pregunta. Sí. ¿Hay tarea? Yo no le escucho, por eso nomás. Creo que el profe tiene que activar para que pueda escuchar. Porque yo escucho a Lorena y vos. Sí, hay tarea. Les voy a enviar en la plataforma virtual. Voy a levantar las tareas. En la plataforma se va a levantar el video que acabamos de grabar, la clase de hoy. Voy a levantar los PDF. Eh, el mío está activado. ¿Sí me escuchan, no? Sí, ahora Sí, sí. pero vos no nos Sí. escuchas a nosotros. Por eso, en la plataforma voy a levantar la clase de hoy, los PDF que les mostré, el PowerPoint también que les mostré, y les voy a enviar materiales bibliográficos para que ustedes lean. No se preocupen por eso, ¿sí? Bueno, Yo ya activé los micrófonos, pero no sé qué pasa. profe, vos diste un resumen, ¿verdad? De la materia Eso nomás. en el comienzo. Parece, Si no tienen escucha. preguntas, anoten y me escriben Mira. y hacemos un pequeño video y después contestamos todas las preguntas. No hay problema con eso tampoco. Yo les digo que ya activé el sonido. Está bien. ¿Está bien? Entonces, es que ya lo activé todo. Hola, hola. Activado. ¿Qué es eso? Maga, ¿Ah? ese meme que alzaste en el Face. Así es, ahora. Hola, no entiendo esto. Sí, yo estudio 2 carreras. Educación física. De privado. Bueno, las tareas tienen fecha de entrega. Me imagino, bueno, las tareas son 10 preguntitas muy sencillas que ustedes pueden completar y entregar. Sí, no le va a tomar ni siquiera 30 minutos, ni mucho más, ni mucho menos una hora, ¿verdad? Son preguntas muy sencillas, Profe, esas tareas, muy cortitas, para ver si es que ustedes comprendieron la primera Él no parte nomás. escucha. No, las tareas, lo ideal sería que una vez no escucha.
que lo abran, lo hagan en ese momento y lo entreguen ahí, ¿verdad? No creo que le tome mucho tiempo, sinceramente. Escribirlo era. No, Sigue. no sé. Escriban nomás ahí de costado porque por lo visto ahí no nos escucha. Ujú. Para, te quiero ver. Lisa soñando lente por eso. Dice, ¿dónde llegáis? Por eso vos no. Está durmiendo Lisa. No funciona mi cámara. Excusa. Sí, las tareas se entregan en plataforma. En la plataforma. Sí, todos se entregan en la plataforma. Porque ese es la forma en que se graba la evidencia en la facultad. Sí, sí mismo es. La plataforma que se creó recién, ¿verdad? Pero ya funciona en plataforma. Te va a Y dejar eso, escribir. y eso es lo que no funciona para mí. Dale, Thais, escribile vos. ¿La cuota cuánto se paga? Y le digo. No, fuera de bola. Voy a dudar, yo le voy a pagar 570 según Ramona. Casi me dio un paro. No, estoy viendo para mudarme de mañana y me ponen a 4.90. Si ya no hay más preguntas. Yo pregunté